Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la defensa de la tesis de Victoria Mas, titulada Ensayo comparativo con sustancias amiláceas y texturizados proteínicos en chacinados frescos. Ofició como directora María Inés Palacio, como codirectora Florencia Bigatti y en carácter de evaluadora Elena González Borda. Bueno, Victoria, tenés 30 minutos para la presentación. Adelante. Muchas gracias. De nada. Bueno, yo realicé mi residencia y en eso basé mi trabajo de tesis en un establecimiento frigorífico de la localidad de Viedma, el cual propuso como tema de tesis el de probar probar y evaluar los efectos de distintas sustancias amiláceas y el reemplazar los texturizados de soja de origen vegetal que estaban usando los chacinados por un texturizado nuevo. Esto se decidió debido a que en la actualidad los consumidores están más informados, por lo cual son más exigentes al momento de realizar sus compras de los productos que consumen. En cuanto al momento de desarrollar estos ensayos, nos enmarcamos en lo que establece el Código Alimentario Argentino, ya que es, el código tiene todas las normas que son de carácter obligatorio de elaboración y distribución de los alimentos dentro del territorio nacional. Como ejemplo voy a citar algunos capítulos y algunos artículos que fueron los más relevantes al momento de realizar los ensayos, como es el caso del capítulo 6 de alimentos cárneos y afines, en el artículo 305, que define a los embutidos frescos como aquellos embutidos crudos cuyo periodo de comestibilidad oscila entre 1 y 6 días, el artículo 327, que define a los chacinados frescos como aquellos embutidos frescos que están elaborados por carne de especies permitidas, sus mezclas con la adición de tocino, con la adición o no de sal, condimentos y sustancias aditivas. Y el artículo 323, que define que está permitida la adición de sustancias amiláceas como ligantes a los chacinados frescos con un máximo de 5% y aislados proteínicos de soja en un máximo de 2%. Por otro lado, hicimos una revisión de del capítulo 9, de alimentos farináceos, cereales, harinas y derivados, en el cual está el artículo 696, que define a la harina de arroz como el producto obtenido de la molienda de los granos de oriza sativa, sanos, limpios y libres de sus envolturas celulósicas. El artículo 674, que define al almidón y a la fécula como granos o gránulos que están envueltos por unos corpúsculos especiales dentro del protoplasma de las células vegetales en su etapa de maduración, denominándose almidón aquellos gránulos que se encuentran en las partes aéreas de las plantas y fécula aquellos gránulos que se encuentran en las partes subterráneas de las plantas. Y bueno, en el capítulo 19 de harinas, concentrados, aislados y derivados proteínicos, en el artículo 1412 encontramos la definición de texturizados vegetales, que define a los texturizados de soja como aquellos obtenidos por el método físico de la extrusión de los granos de glicin soja max, que van a presentar color beige y las características que se pueden ver en la foto. Bueno, ahora a modo de resumen voy a explicar cómo es el proceso de elaboración que lleva a cabo el establecimiento de chacinados. Comienza con la recepción de materias primas, cuando las mismas no son de origen animal, son recibidas por el personal de recepción, el cual verifica que todos los empaques estén en perfectas condiciones y así luego lo van a derivar a estas materias primas a la sala de especias, si son condimentos, aditivos o hilo, y a la sala de tripas si se trata de las tripas. En cambio, cuando se recepciona materia prima de origen animal, vamos a tener dos orígenes diferentes. Pueden venir del mismo establecimiento, de las áreas de faena bovina o de las áreas de faena de vacunos, que en este caso se va a verificar que que presenten una temperatura igual o inferior a 4,5 grados, y el otro origen que puede haber es de otros establecimientos frigoríficos. En ese caso se va a controlar
que tanto el camión que ingrese como el chofer del camión tengan las habilitaciones correspondientes y que la temperatura de la mercadería que traiga ese camión también sea inferior a 4,5 grados. Una vez que se hace la recepción de las materias primas, vamos a pasar a la parte del picado. Antes de ingresar la materia prima cárnica a la picadora, se hace una revisión del 10% de la carne para verificar ausencia de huesos. Bueno, una vez que es picada, salen esos carros, es recepcionada la carne en esos carros de acero inoxidable y van hacia la amasadora. Bueno, también se hace un control térmico antes de ingresar a la amasadora y cuando sale el amasado de la amasadora. En la amasadora se va a volcar la carne picada, luego se van a adicionar los condimentos, los aditivos, el texturizado de soja, el concentrado de soja que utiliza habitualmente la empresa, se agrega el agua previamente teñida con colorantes habilitados para productos alimenticios, y una vez que sale del embutido de la amasadora va a las embutidoras, las cuales son embutidoras automáticas que embuten a presión. Luego de ser embutidos, estos embutidos en la empresa utiliza tripa natural, la cual es lavada primero con agua potable para rehidratarla y retirar el exceso de sal. Luego se invierte la tripa y se hace un lavado último con una solución al 1% de ácido láctico y después se hace el embutido. Una vez que se embuten los chacinados, se atan en mesadas de acero inoxidable con la ayuda de ganchos y de hilo. Los operarios le van a dar un formato distinto a cada variedad de chacinado fresco que se elabora en el establecimiento. Y van a ir armando las ristras, las cuales las cuelgan en carros también de acero inoxidable, que una vez que estos carros completan su capacidad, son pesados, rotulados y pasan a la sala de oreo, en la cual van a estar al menos 12 horas oreándose para luego proceder a el rotulado y el envasado. En esta etapa pueden tener dos destinos: ser envasados en formato fresco o ser envasados al vacío, y bueno, después van a ser despachados para los consumidores. En cuanto a las sustancias amiláceas que decidimos utilizar para la realización de los ensayos, tuvimos en cuenta, para seleccionarlas, que las mismas estén presentes dentro de los productos que ofrecían los proveedores. Nos pusimos en contacto con ellos y les pedimos las fichas técnicas en las cuales nos fijamos que estos insumos no contengan gluten, ya que el establecimiento se encuentra eliminando el gluten de todos sus insumos. Y bueno, también nos fijamos que tengan la capacidad de retener agua y que no modifiquen las características organolépticas de los chacinados. Con mayor importancia, que no modifiquen el color de los chacinados. Y bueno, en cuanto a los insumos que elegimos para la realización de los ensayos, como habíamos definido anteriormente, a la harina de arroz, que sus características organolépticas es que es un polvo blanco que puede presentar algunas pintas negras y que tiene la capacidad de retener agua en hasta 8 litros por kilo de producto. El almidón de maíz, que es el coloide obtenido de la molienda de los granos de Sea Miles, que bueno, también presenta color blanco, sin olores y aromas y sabores característicos, y bueno, al tener la capacidad de liga y de formar geles, va a aumentar el rendimiento de los chacinados, es por esto que se usa en la industria. También elegimos fécula de papa para uno de los ensayos, que se obtiene a través de la molienda húmeda del Solanum tuberosum. Esta fécula tiene la capacidad de ser un aglutinante. Y bueno, también fécula de mandioca, que se obtiene a través de la molienda del Manioc esculeta, que en comparación con el almidón de maíz tiene la capacidad de formar geles, pero es de 5:1. Y bueno, por último, lo que se decidió fue modificar el concentrado
proteínico de origen vegetal que utilizaba la empresa por una proteína texturizada de soja que se obtiene de harinas de los granos de glicin max meril. A través del método físico de la extrusión se obtiene este texturizado que al estar hidratado tiene características semejantes a la carne, pudiendo aumentar así el rendimiento de los chacinados frescos. Al momento de decidir cuáles eran los chacinados en los que íbamos a probar estas sustancias, nos inclinamos por los chacinados frescos del tipo mezcla y el tipo pura vaca, ya que estos son los que más se venden. A estos ensayos lo que se le hizo fue incorporarles en distintas proporciones las sustancias amiláceas y modificar el concentrado proteínico de origen vegetal. Y bueno, para el resto de los insumos de las recetas se utilizó la receta que tiene la empresa. Y bueno, de ambas variedades dejamos testigos para poder comparar los resultados de los ensayos con la formulación original de la empresa. Acá podemos ver en las fotos que para poder realizar los ensayos tuvimos que hacer un desvío en la producción, ya que las máquinas que utilizan en la chacinería tienen mayor capacidad. Entonces, lo que hicimos fue pedirles a los operarios que retiren de la amasadora cuando estaban elaborando los chacinados pura vaca y cuando estaban elaborando los chacinados mezcla, 2 porciones de 30 kilos de pasta, a las cuales únicamente ellos en la amasadora le agregaron los condimentos, los aditivos y el agua previamente teñida. A partir de ahí, continuamos de manera manual, a esos 30 kilos de pasta, en ambos casos los dividimos en bolsas de 5 kilos rotuladas y luego procedimos en bandejas de plástico a adicionarles el texturizado proteínico de soja y las sustancias amiláceas. Luego se embutieron los ensayos con una embutidora manual y con la ayuda de un operario del área de producción y una operaria del área de calidad, los ensayos fueron atados imitando el atado original del establecimiento. Acá podemos ver la identificación de los ensayos. Como podemos ver, el PB1 correspondería al pura vaca testigo, es decir, con la formulación original de la empresa, y luego hay 5 ensayos, que serían el PB2, el 3, el 4, y el 5 y el 6, que son los ensayos. Lo que decidimos fue a todos los ensayos agregarles 2% del texturizado de soja, porque como es un insumo que ya estaban utilizando en la empresa, queríamos ver si modificando únicamente el concentrado proteínico de origen vegetal habían cambios o si notábamos cambios adicionándoles también estas sustancias amiláceas. Bueno, para verificar si habían o cómo iban evolucionando los chacinados y reaccionando a estos cambios en las materias primas adicionadas, medimos distintos parámetros físicos y químicos. A los ensayos los dividimos en 2. Más allá de que había una variedad pura vaca y una variedad mezcla, hicimos una parte fresca, envuelta en el formato fresco, y otra parte envasada al vacío. A los ensayos frescos se le hizo un seguimiento visual de 7 días y se le midieron los siguientes parámetros físicos y químicos. pH y temperatura con un pHímetro digital, modelo Testo, marca Testo modelo 205, el cual era calibrado antes de hacer las mediciones. Se midió el calibre de las ristras, de los chacinados, que como no contábamos con un instrumento de medición para esto, lo que hicimos fue medir el perímetro y a partir de ahí calcular el calibre. Y lo que hicimos fue también calcular la merma utilizando una balanza electrónica que está en el área de despacho, que el personal del establecimiento la calibra diariamente. Y bueno, en cuanto a los ensayos envasados al vacío, habíamos separado una parte de los ensayos para hacer una evaluación sensorial de los mismos,
Entonces, del día que hicimos la evaluación sensorial, separamos muestras tanto de los chacinados frescos, crudos como cocidos, fueron congeladas y llevadas luego a la Facultad de Veterinaria en Tandil, y con el colorímetro digital que cuenta el laboratorio de calidad de carne de la Facultad de Ciencias Veterinarias, hicimos el análisis de color. Bueno, también lo que hicimos fue examinar, pesar y calcular el líquido exudado de los ensayos envasados al vacío, y esto lo hicimos una vez que los ensayos llegaron al final de su vida útil. Utilizamos una balanza electrónica que se usa habitualmente en el laboratorio del establecimiento, por lo cual también es una balanza que estaba calibrada. Y bueno, a estos ensayos, al finalizar su vida útil, les medimos el pH con bandas de pH. Bueno, ahí tenemos una foto del colorímetro en el laboratorio de calidad de carne de la facultad. Como vemos, se utilizó un fondo blanco para poder realizar la determinación de color. Tomamos la decisión de usar un colorímetro para que no haya subjetividad. Si bien se hizo un seguimiento visual durante 30 días de los ensayos, que es el periodo de vida útil que tienen los mismos, queríamos tener un resultado cuantitativo también del color. Bueno, este colorímetro funciona con un iluminante C y se hace en un ángulo de 2 grados la medición. Y los resultados que nos van a dar van a estar dentro del sistema CIELAB de la Comisión Internacional de Leclerc, que nos va a decir L, que es la luminosidad, que nos indica cuán oscuro o cuán claro es un color, que tiene una escala que va del 0 al 100, siendo 0 negro y 100 blanco. El valor de A y de B, que si bien no tienen límites en sus escalas, se mueven a valores positivos o negativos, siendo en el caso de A, los valores positivos corresponden a colores rojos y los valores negativos a color verde. Y en el caso de B, cuando la escala se mueve a valores positivos, estamos hablando del color amarillo, y cuando se mueve en escalas negativas, del color azul. Bueno, acá voy a mostrar las fotos de los ensayos envasados en el formato fresco. A cada ristra se le puso un precinto identificando el número de ensayo y se las envolvió con un plástico que es habilitado para el contacto con alimentos, imitando las condiciones de almacenado de la empresa. Lo mismo con los ensayos envasados al vacío. Se utilizó la envasadora al vacío del establecimiento, y al guardarlos también imitamos las condiciones de guardado que utiliza la empresa. Como podemos ver en la foto del ensayo número 12, los ensayos al ser envasados no presentaron aplastamiento. Acá tenemos un video. El video era para que vean, esos son los ensayos cuando estaban saliendo de la envasadora, que no tuvieron aplastamiento, salieron muy bien. Bueno, para poder verificar que las sustancias adicionadas y el nuevo texturizado proteínico no modificaban las características organolépticas de los ensayos, lo que se hizo fue hacer un análisis sensorial, para el cual se seleccionó personal del establecimiento, del área de calidad, del área de producción y del área administrativa, al cual se lo clasificó como jurado semi-entrenado, ya que están acostumbrados a consumir los chacinados que elaboran en el establecimiento. Primero se constó de una ronda con ensayos crudos, que fue visual para que puedan apreciar el color, y seguidamente se hizo una ronda con los ensayos cocidos, los cuales fueron cocidos a la parrilla, ya que es el método de cocción más habitual que tienen estos embutidos. Se les dio una pequeña charla explicando cómo debían llenar las planillas que se les proporcionaron. Y bueno, acá podemos ver que están toda la gente que fue seleccionada para el análisis sensorial realizando el análisis. Las planillas que les dimos contaban con pruebas descriptivas
las cuales se basan en un método de análisis sensorial que nos va a brindar información cuantitativa y cualitativa de características específicas de los productos analizados. Estos tipos de pruebas ayudan a determinar, por ejemplo, si en un producto hubo una variación en el proceso de elaboración o una variación en la materia prima que se les agrega. Cada variedad de ensayo contaba con una planilla distinta, es decir, los puravacas se compararon con su testigo y los mezclas se compararon con su testigo. Y bueno, para poder analizar los resultados obtenidos de los ensayos sensoriales, se contó con la ayuda del área de bioestadística de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNICEN, con lo cual se utilizó un modelo lineal generalizado utilizando el software University Edition. Lo que estudia el modelo lineal generalizado es la relación entre una variable y uno más predictores. En nuestro caso, la variable era categórica, quiere decir que es cualitativa, porque estábamos definiendo si estos ensayos gustaban, no gustaban, gustaban mucho, gustaban poco. Y entonces para poder analizar estos datos es que se les dio un score o un valor numérico y así los pudimos analizar. Y al analizarlos, el resultado fue que no había diferencias y que no había una asociación entre el que los ensayos gusten o no gusten, independientemente de tener o no adicionadas estas nuevas materias primas, lo cual fue algo bueno porque no queríamos modificar las características organolépticas de los ensayos. En cuanto a los seguimientos visual y al tacto que hicimos de los ensayos, tanto de los ensayos frescos como de los envasados al vacío, podemos destacar que los embutidos, al momento de embutir los ensayos, la pasta era más compacta en comparación a los elaborados ese mismo día en el establecimiento, que al colocar las ristras, las mismas tenían un color de mayor intensidad en comparación con los embutidos elaborados por la empresa, que mejoró el momento de envasar al vacío, mejoró ya que, bueno, a veces la empresa lo que hace para evitar aplastamiento es someter a los chacinados a unos minutos a una cámara de congelado para que tomen más cuerpo, y en el caso de los ensayos esto no fue necesario. Bueno, con respecto de la apariencia de la pasta de los ensayos, se podía distinguir fácilmente lo que correspondía a carne y lo que correspondía a tocino. En cuanto a la cocción, al momento de someter los ensayos a la parrilla, a las brasas, no hubo signos de que un ensayo, en comparación al testigo, tenga un menor tamaño al ya estar cocidos. Y bueno, los ensayos envasados al vacío, al llegar al final de su vida útil, tuvieron una modificación en el color. Y bueno, con respecto a los resultados de las variables físicos y químicas que analizamos en los ensayos frescos, lo que podemos destacar, si bien todas tuvieron valores constantes, no hubieron grandes diferencias, acá estamos viendo los gráficos de los ensayos pura vaca, podemos destacar de este ensayo que el ensayo número 6, que es el que contenía 5% de fécula de mandioca y 2% de texturizado de soja, tuvo una mejora en relación a la merma comparándolo con el testigo. Y en cuanto a los ensayos frescos de la variedad mezcla, sucedió lo mismo. Tanto el pH, la merma y el calibre permanecieron constantes, únicamente pudiendo destacar el ensayo número 9, que era el que contenía 5% de almidón de maíz y 2% de texturizado de soja, también con un mejoramiento en la merma en comparación al estándar. Y con respecto a los parámetros físicos y químicos medidos en los ensayos envasados al vacío, los que se midieron cuando llegó al final de la vida útil, que fue el pH y el líquido exudado, como podemos ver, tanto en la variedad pura vaca como en la variedad mezcla, no hubieron modificaciones significativas en los valores de pH. El mismo permaneció constante. Pero sí hubieron
se pudo destacar el contenido del líquido exudado. En el caso de los ensayos pura vaca, el ensayo número 4 y el número 6 tuvieron menor líquido exudado en comparación al estándar, correspondiendo el ensayo número 4 que contenía 5% de almidón de maíz y 2% de texturizado de soja. Y el ensayo número 6, como mencioné anteriormente, 5% de fécula de mandioca y 2% de texturizado de soja. Y con respecto al pH y la merma y al líquido exudado de los estándar, de los ensayos mezcla, el único que presentó líquido exudado fue el estándar. El resto de los ensayos no presentaron líquidos exudados en el paquete. Y bueno, en cuanto al color, lo que se hizo fue determinar el color tanto en las muestras crudas como en las muestras cocidas. Acá tenemos los cuadros con los datos de la medición del color de las muestras pura vaca. Como vemos en los gráficos, no hubieron variaciones significativas. Esto nos demostró que al adicionar las sustancias amiláceas, cualquiera sea, no es que hubo una variación en el color, ni en la percepción visual que se hizo del seguimiento de los 30 días, ni al momento de utilizar el instrumento de medición. Y lo mismo sucedió al evaluar el color de los ensayos mezcla, tanto crudos como cocidos. Tampoco hubo uno que se destaque. Y bueno, como conclusiones del trabajo, podemos destacar que los ensayos elaborados se asemejaron desde el punto de vista sensorial a los embutidos elaborados por el establecimiento, que los parámetros físicos y químicos de los ensayos dieron resultados similares a las muestras testigos, solo destacándose el ensayo número 6 y el número 9, con mejoras en la merma, que bueno, los habíamos mencionado anteriormente. En cuanto a los valores nutricionales, se pudo destacar un aumento en el aporte energético de los ensayos 3, 4, 9 y 10, bueno, perteneciendo en el ensayo número 3 y número 4 a la variedad pura vaca, los cuales contenían el número 3, un 5% de harina de arroz, de harina de arroz y un 2% de texturizado de soja, y el número 4, un 5% de almidón de maíz y un 2% de texturizado de soja. Sucediendo lo mismo con las mismas sustancias amiláceas en el ensayo número 9 y número 10, que correspondían a los ensayos mezcla. Y bueno, también podemos destacar que la mayor firmeza de la pasta en los ensayos favoreció el proceso de envasado al vacío, lo que conllevó a una mejora al final de la vida útil de los ensayos, ya que en algunos casos hubo muy poco líquido exudado y en otros el líquido exudado fue nulo. Y algo más para agregar es que el ensayo número 6, en ambos casos, en su presentación fresco como en su presentación envasada al vacío, mostró mejoras en la retención de líquido. Muchas gracias.